Él vive. Me parece que se lo podemos dar mejor que eso. Sí, aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Bendito sea el nombre del que vive para siempre. Señor, nuestro gozo es, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea Jehová. Dale un abrazo a alguien que tenga cerca, no te salga mucho de donde está. Un abracito ahí bien chévere. Hay veces que el Espíritu Santo ministra a través de abrazos. Bendito sea Dios. Si hace tiempo no le das ahí un abrazo bien fuerte a tu marido, o a tu esposa, o a tus hijos, algo así, pues aprovecha. Como bien les dije, la semana pasada comenzamos a hablar sobre un tema que pues nunca me había envalentonado a hablar sobre él, pero por causa de lo que veo en el panorama y orando, supe que tenía que hablar del tema. Estoy hablando sobre el orden de Dios para el gobierno, el orden de Dios para los gobiernos y cuál es la responsabilidad del creyente ante esto. Y entonces estuvimos la semana pasada hablando sobre muchos puntos, y uno de los puntos que traje es que sí, definitivamente sí es bíblico y es evidente en la palabra que Dios sí le interesa inmiscuirse en los asuntos de los gobiernos, porque Dios llamó a los gobiernos para que cumpla con una agenda divina. Romanos capítulo 13, según les compartí, dice que el gobierno es responsable de castigar al malo, y el gobierno es responsable de aprobar lo que es bueno delante del pueblo. Y si el gobierno es responsable de castigar al que es malo y en ese sentido protegernos, y también el gobierno es responsable de aprobar lo que es bueno, la pregunta que nos hicimos es, entonces, ¿quién define lo que es bueno? Porque la Escritura nos enseña que en los últimos tiempos los hombres llamarán bueno lo que es malo y llamarán malo lo que es bueno. Porque en los últimos tiempos la verdad va a ser tergiversada y la verdad va a ser manipulada. Y por eso a lo bueno se le llamará malo y a lo malo se le llamará bueno. Pero lo único que representa una columna inconmovible con respecto a la verdad es la palabra de Dios, que dice la misma Escritura que la palabra de Dios no cambia. Es la misma ayer, es la misma hoy y lo será por siempre. La palabra de Dios es clara y los fundamentos de la palabra, eso es indiscutible. Y cuando digo que es indiscutible, que hay algunas cosas que pueden interpretarse quizás de una manera u otra, pero los fundamentos de la palabra, prácticamente todas las facciones cristianas, que son facciones cristianas bona fide, están de acuerdo con lo que es la verdad fundamental. Y de esas verdades fundamentales es lo que tanto la iglesia como la comunidad, como el gobierno tienen que proteger. Y los gobiernos que comienzan a corromperse y los gobiernos que comienzan a hacer lazos con otros movimientos que son anti Dios, que son movimientos anticristo, antiverdad, para traer nuevas filosofías conforme a las filosofías profetizadas en las Escrituras que abundarían en los últimos tiempos. Esos gobiernos nosotros tenemos que buscar la manera de resistirlos. Y por eso comentaba la semana pasada, y con esto termino, que los creyentes tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad de ir a inscribirnos para ir a las urnas a votar. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad no de escuchar
argumentos de campañas políticas. Nosotros somos responsables de ir a las plataformas políticas de cada uno de los partidos, que ninguno es perfecto. Y tenemos que ir a los planteamientos de cada uno de los candidatos a la gobernación, a los candidatos al Senado y a la legislatura. Tenemos que hacer eso, tenemos que hacer ese ejercicio. Y el que no tiene dinga, tiene mandinga, hablando en arroyo y habichuela. Y eso lo que significa es que todo el mundo tiene defectos y todo el que no sea un siervo de Dios tiene áreas por donde agarrarlo. Pero si algo responsablemente tenemos que hacer los cristianos es identificar las cosas que son fundamentales. Identificar las cosas que son fundamentales para nosotros en lo que el hacha va y viene y tú te preparas para gobernar este país. En lo que el hacha va y viene, que nosotros podamos tomar, que nosotros podamos evitar que las agendas diabólicas y estos pequeños grupos de gente que quieren cambiar nuestro país y convertirlo en un Sodoma y convertir a nuestro país en un Sodoma Gomorra, o convertir a nuestro país en un, por ejemplo, en un Holanda. Nosotros tenemos que levantarnos y buscar la manera de resistir estos movimientos y estos políticos. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a Dios a tomar el dominio de este país. Y así como hay un montón de paganos incrédulos que van a buscar por todos lados quien pueda enlistarse para votar, porque ellos valoran el voto de cada una de las personas que ellos puedan reclutar para sus causas. De la misma manera, nosotros los cristianos tenemos que aumentar nuestro reclutamiento de gente responsable, de gente que va a votar por valores y no por colores, gente que va a votar por sanear nuestra tierra y no por colores políticos. Isaías capítulo 33 y verso 22, que ya yo lo había mencionado la vez anterior, pero quiero arrancar con esto. En Isaías 33, 22 dice: Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Y fíjate qué interesante que las tres ramas de gobierno que aparecen en esta referencia bíblica del profeta Isaías, son la rama judicial, la rama legislativa y la rama ejecutiva. Y esta es precisamente la estructura gubernamental que los países occidentales y democráticos tenemos en nuestro gobierno de nuestras naciones. Y esa estructura gubernamental no se la inventaron la gente. Esa estructura gubernamental se la inventó Dios, y por eso aparece en el profeta Isaías hace cientos de años atrás, siglos atrás. Y los políticos que crearon ese sistema lo fueron a buscar de las escrituras, lo fueron a buscar de la palabra. Ahora, si Dios quiere ser nuestro juez y quiere ser nuestro legislador y quiere ser nuestro rey, eso significa que a quien Dios ponga en los estrados judiciales y a quien Dios ponga en esos escaños legislativos y a quien Dios ponga en esa silla ejecutiva, que son sus delegados, Dios le va a pedir cuenta. Dios le va a pedir cuenta por lo que hicieron con la autoridad política que se le fue conferida. Y por eso dice la escritura en Apocalipsis y en muchos otros lugares de la palabra que al final de los tiempos, a cada gobernador, a cada presidente, a cada rey de una nación, Dios a todos les va a pedir cuenta. Y a quien mucho se le da, mucho se le va a demandar. Y si hay alguien que se le va a demandar mucho, son a los gobernantes, a los reyes y a los presidentes de las naciones. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. La semana pasada tuve la oportunidad de expresarme en una reunión de pastores donde se presentó el gobernador del país. Y recuerdo que en un momento dado lo miré a los ojos y le dije: Dios le va a pedir cuentas a usted.
Y se lo dije con la autoridad que me dio la palabra de Dios. Le dije, Dios le va a pedir cuenta a usted. Número uno, le va a pedir cuenta por la agenda que Dios le ha impuesto a todo gobernante, y es que vele por la verdad, que vele por lo que es el bien, y usted apoye lo que es el bien y castiga a los malos. Y le dije, la escritura nos enseña en el libro de Apocalipsis que al final de los tiempos Dios le va a pedir cuenta a usted por lo que hizo. Y de la misma manera a cada uno de los gobernantes del mundo. La escritura nos dice así. Mejor dicho, digo yo. Hay cristianos que creen que esto de que los gobernantes le rindan cuentas a Dios y que ellos gobiernen en el temor de Dios, que esto es imposible. Y que como todos tienen defectos y todos tienen inmoralidades y se decepcionan de todos, muchos creyentes se decepcionan de todos y por eso deciden no votar, si es que votan. Y lo hacen mejor por sus preferencias políticas, porque están tan confundidos y ven tantas cosas malas aquí y allá, que deciden, mejor voto por el que mejor me parezca según mis inquietudes políticas o de estatus o como es en este país, porque no vale la pena. Y a mí me parece que eso es una actitud irresponsable. Perdónenme. Me parece que es una actitud irresponsable, porque aunque sea cierto la mitad de lo que estás diciendo, no obstante, dentro de lo que hay, nosotros tenemos que seguir creyendo que Dios es capaz de convertirse en el Dios de esta nación. Para la sorpresa de muchos, yo le voy a presentar la opinión de gobernantes, la opinión de políticos y la opinión de líderes prominentes sobre el asunto de Dios y el gobierno. Voy a citar al gobernador Morris, y usted se preguntará quién es. Bueno, el gobernador Morris fue el que redactó la Constitución de los Estados Unidos. Y él dijo de esta manera: Dios, escucha bien, Dios es la única base sólida de la buena moral. Por lo tanto, la educación debe enseñar los preceptos de Dios y los deberes del hombre para con Dios. Eso no lo dijo un pastor, eso no lo dijo un cristiano predicador. Eso lo dijo el que redactó la Constitución de los Estados Unidos. El presidente George Washington. ¿Cuántos saben del presidente George Washington? En su discurso de despedida del 17 de septiembre del 1796, él dijo: Dios y la moral son apoyos indispensables para fomentar las disposiciones y costumbres que conducen a la prosperidad de los estados. En vano se llamaría patriota el que intentase derribar estos dos grandes pilares de la felicidad humana, donde tienen sostén los deberes del hombre y del ciudadano. Solo a base de una gran cautela podríamos lisonjearnos con la suposición de que la moralidad pueda sostenerse sin Dios. La razón y la experiencia nos impiden confiar en que la moralidad nacional pueda existir eliminando los principios de Dios. George Washington no concebía que sacáramos a Dios del Estado. John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, dijo así: los estadistas pueden planificar y meditar sobre la libertad, pero solo Dios y la moral pueden establecer principios sobre los cuales la libertad pueda levantarse con seguridad. Entonces, si los políticos y los gobernantes de antes pensaban de esa misma manera, ¿por qué ahora nos quieren vender la idea de que los políticos de hoy no pueden pensar igual? Y que es imposible que piensen igual porque hay que separar a la iglesia del Estado. Sí, vuelvo y repito, hay que separar la iglesia del Estado, pero eso no significa sacar a Dios de la nación.
Benjamin Rush fue uno de los que firmó la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Un doctor en medicina. Y fue el primer inspector de sanidad del gobierno y el primero en establecer una sociedad antiesclava en los Estados Unidos. Él dijo: el único cimiento para una república debe estar fundado en Dios. Sin esto no puede haber virtud, y sin virtud no puede haber libertad. Y la libertad es el objeto y vida de todos los gobiernos republicanos, o sea, gobiernos independientes. El cristianismo es la única religión perfecta y verdadera, y que en proporción al adoptar sus principios y obedecer sus preceptos, el hombre será sabio y estará feliz. Wow, eso está súper. Si lo hubiese dicho un pastor, no lo pudiese decir tan bien como él. Lo dijo un político. Charles Carroll, otro que firmó la Declaración de la Independencia, declaró de la siguiente manera: sin moral, una república no puede subsistir por largo tiempo. Ellos, por lo tanto, quienes están desacreditando la religión cristiana, están socavando el sólido fundamento de la moral, la mejor esperanza para que los gobiernos libres puedan perdurar. Wow. Mientras tanto, hay políticos que nos están diciendo: yo creo en Dios, pero no puedo legislar religión. Eso suena inteligente, pero eso es falso, eso es engañoso. Y el que hable así, lo tenemos que sacar de donde está. Patrick Henry, uno de los fundadores de la nación americana, en 2 ocasiones fue gobernador de Virginia, quien se opuso al federalismo y a la Constitución porque temía que éste tenía todavía mucho poder sobre los ciudadanos. Hizo famoso el dicho libertad o muerte. Y él dijo lo siguiente: los grandes pilares de todo gobierno y de la vida social son virtud, moral y Dios. Esta es la armadura, y solo esto lo que nos hace invencibles. Él reconoció que la virtud, la moral y Dios es la armadura que nos haría invencibles como nación. ¿Cómo ahora quieren sacar a Dios? Es interesante el próximo que voy a citar, muy interesante, porque este no era estadounidense, él no era americano. Alexis de Tocqueville, él era un joven francés, fue un joven francés que llegó a América y escribió una de las obras clásicas de lo que se considera el inicio de la vida en América. En su libro de 2 tomos titulado Democracia en América, él dijo lo siguiente: los americanos combinan tan íntimamente las nociones de cristianismo y libertad en sus mentes que es imposible hacerles concebir una cosa sin la otra. La atmósfera religiosa del país fue lo primero que me sorprendió a mi llegada a los Estados Unidos. En Francia he visto el espíritu religioso y la libertad casi siempre marchando en direcciones opuestas. Pero en América encontré que están íntimamente ligados y predominan sobre la misma tierra. La religión, por lo tanto, debe ser considerada como la primera de sus instituciones políticas. Desde el principio, la política y la religión han estado de acuerdo, y desde entonces no han dejado de hacerlo. Ahora los argumentos modernos nos dicen que no. Amados hermanos de Catacumba, vuelvo y lo repito, no nos dejemos engañar por esta filosofía manipuladora de separación de iglesia y Estado, porque realmente lo que quieren hacer es convertir a nuestra nación en una nación atea, y eso no lo vamos a permitir. Noah Webster, el que escribió el primer diccionario, y mira qué interesante, cuando se escribió el primer diccionario, este hombre Noah
Webster, él dijo que Dios lo había llamado a escribir un diccionario. Y él dijo: los principios y preceptos morales contenidos en las escrituras deben formar las bases de nuestras constituciones y leyes civiles. Todas las miserias y maldades que los hombres sufren por el vicio, crimen, ambición, injusticia, opresión, esclavitud y guerra proceden por su desprecio a negligencia de los preceptos contenidos en la Biblia. En otras palabras, los males sociales que nosotros estamos viviendo hoy, que esto parece profético, es respuesta a la falta de valores y al desprecio por los valores que enseña la palabra de Dios. John Adams dijo: nosotros no tenemos un gobierno armado con poder capaz de contender con las pasiones humanas que no son atadas por la moralidad y por Dios. Nuestra constitución fue hecha solamente, escucha, para un pueblo moral y religioso. Es completamente inadecuada para el gobierno de una clase diferente. En otras palabras, nuestra constitución de libertad está diseñada para gente que vive con principios divinos. Pero nuestra constitución y nuestro sistema de gobierno no funciona para gente que no se quieren sujetar a Dios y a su palabra. No funciona. Amado, si el pueblo ya no es consistente con la ley natural, no hay ley terrenal que lo contenga. Ahora, ¿qué es la ley natural que acabo de mencionar? Escuchemos a Edward Coke lo que dice con respecto a esto. Edward Coke es un libre pensador. Reconocía lo siguiente y lo dejó expresado. La ley natural, escucha bien porque él la va a definir. La ley natural, y es importante que entendamos lo que es la ley natural, porque en los estudios de derecho, en las escuelas de leyes, se habla sobre la ley natural. Y mira por qué es importante. Dice: la ley natural es la que Dios, en el momento de la creación de la naturaleza del hombre, le infundió a su corazón para su preservación y dirección. Esa ley natural es la ley moral, llamada también la ley natural. En otras palabras, la ley reconoce esa ley que Dios sembró en nuestro corazón cuando nos creó, que es la ley que nos ayuda a discernir el bien del mal. Daniel Webster, un prominente abogado, y era tan y tan poderoso ese abogado, de hecho se considera uno de los oradores más extraordinarios de América. Tal era así que otros abogados, cuando se enteraban que Webster se iba a oponer a ellos en alguna contienda de tribunal o en alguna otra tipo de contienda, ellos abandonaban el caso. ¿Por qué? Porque no había quien le metiera mano a Daniel Webster. Y él dijo lo siguiente: para preservar el gobierno, debemos preservar la moral también. La moralidad descansa en Dios. Si se destruye el fundamento, la superestructura del gobierno va a caer. Cuando las mentes públicas se llegan a viciar y a corromper, refiriéndose a los gobernantes, las leyes son una nulidad y las constituciones un desperdicio de papel. Benjamin Franklin, él no era cristiano así abierto, tampoco era ateo, pero este dijo lo siguiente: solo un pueblo virtuoso es capaz de libertad. Al volverse corruptas y viciosas, las naciones tienen mayor necesidad de amos. En otras palabras, amado, si la cosa sigue como va, la nación lo que necesita es un dictador para poner orden.
Pero si nosotros decidimos como creyentes clamar, y no solamente clamar, asumir responsabilidad para que cada vez mayores gente en autoridad vayan a asumir esos escaños, reconociendo los principios de la palabra de Dios y temiéndole a Dios, para que cada vez que vengan las presiones de intereses contrarias, no ceda ante esas presiones y se lleve lo que se tenga que llevar de frente en cuanto a sacrificarse políticamente. Apocalipsis capítulo 2 y verso 5, la escritura nos dice, nos recuerda: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Y esta palabra no es solamente para mí y para ti. Esta palabra no es solamente para la iglesia. Esta palabra también es para la nación y es también para el gobierno. Esta palabra universal está reclamándonos a que si hemos descuidado los principios de moralidad, hemos descuidado los valores de convivencia, tenemos que volver a ellos si queremos evitar que el juicio de Dios venga sobre la tierra. Y eso lo tenemos que hacer responsablemente y tenemos que hacerlo creyendo que sí que se puede lograr, y no podemos entregar la nación porque estemos ya incrédulos de que algo pueda pasar. He escuchado a creyentes, he escuchado inclusive a pastores decirme: tú no puedes resistir lo profético. Si la profecía dice que esto va a ir de mal en peor, ¿en qué tú estás pensando? ¿Quieres luchar contra Dios? ¿Tú sabes lo que ese confundido hermano? No usé la palabra típica. ¿Tú sabes lo que ese confundido hermano está diciendo? Que como es profético, entonces es voluntad de Dios que el mal arrope la tierra, como si Dios tuviese vínculo con la agenda del diablo. Ridículo. La palabra profetiza lo que va a ocurrir en aquellas naciones que se durmieron, aquellas naciones que le entregaron su tierra al diablo, sencillamente por voluntad propia o sencillamente por ignorancia. Pero no todas las naciones van a caer bajo este régimen diabólico. Van a haber naciones que no se van a sujetar a esto. Y yo creo proféticamente que Dios desde la antigüedad pensaba en nosotros, que dijimos no. Puerto Rico va a abrazar a Cristo y Dios va a ser nuestro gobernador. ¿Por qué? Porque dentro de todas las profecías que puedan haber, dice la palabra de Dios, y su palabra no torna atrás vacía, que serán bendecidas aquellas naciones cuyo Dios es Jehová. Por lo tanto, a pesar de las profecías, si decidimos que nuestro Dios va a gobernar este país y vamos a entender que Dios establece sus delegados para gobernar este país, pues entonces vamos a hacer un trabajo responsable, no solamente inmediato, sino a largo plazo, para que cada vez más hombres y mujeres de Dios asuman y llenen esos escaños en las tres ramas de gobierno. Las autoridades tienen que tener un estándar para discernir entre lo bueno y lo malo. Los jueces de este país, los jueces que no tienen temor de Dios y que no quieren juzgar usando principios bíblicos, están haciéndole un daño terrible a esta nación. Así que nuestros issues no es solamente con qué gobernador va a gobernar. Nuestros issues no es solamente qué ley